Y pues vamos a su palabra, porque hoy tenemos 116 versículos por ver. Entonces, si vienes listo, aquí vamos a estar hasta las 12 de la noche transmitiendo en vivo. No, claro que no, pero sí vamos a ver 2 capítulos muy largos. Levítico, capítulo 13 y capítulo 14. Y si tomas nota, como título puse Quiero ser limpio. ¿Y te parece si leemos los primeros versículos de capítulo 13 y oramos? Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, o hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Pues Dios, gracias Señor por todo. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por lo bueno que eres con nosotros día tras día. Gracias Señor porque nos das los medios Señor para reunirnos a la distancia, para que tu palabra siga siendo predicada Señor. Y entonces Dios, yo te pido que esto llegue a los hogares de mis hermanos Señor, que les hables a su corazón, que me uses a mí para llevar tu palabra, Señor, y todo esto por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Lo necesitamos mucho esta noche, Señor. Llénanos, Señor, y nuevamente, Señor, gracias por la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues estamos en esta sección de Levítico, donde el Señor nos está enseñando a distinguir entre lo que era inmundo ceremonialmente y lo que el pueblo de Israel podía hacer. Vimos en el capítulo 11, vimos cómo Dios entrega esta dieta a su pueblo y les dice lo que sí podían comer, lo que no podían comer, y tomamos eso para nuestras vidas, pues saber discernir, ¿no? Ellos todos los días tenían que comer. Ellos todos los días tenían que tomar la decisión de qué alimento elegir, y esto lo hacían conforme a lo que Dios les había mostrado a través de estas leyes. Y nosotros igual, todos los días tenemos que estar tomando decisiones, todos los días tenemos que elegir entre una cosa y otra. Hay cosas importantes, y creo que en esas cuestiones nosotros tenemos que preguntarle al Señor qué elegir, qué conviene para nosotros. La semana pasada, en capítulo 12, vimos la purificación de la mujer después del parto, todo este ritual de purificación que la mujer tenía que hacer para ser purificada, y los días que tenía que pasar purificándose, y vimos todo eso y aprendimos, o hablé un poco de la importancia, ¿no? de la familia, de la importancia de la mujer, de cómo un hombre tiene que apoyar a su esposa en todo momento, cómo los hijos son una bendición de Dios. Y entonces todo esto el Señor lo está usando para enseñarnos a nosotros cómo vivir en Dios, y nos está mostrando también a Cristo. Y hoy, como leímos hace unos momentos, veremos las leyes acerca de la lepra, y veremos un resumen de capítulo 13 y capítulo 14, porque si pretendo hacerlo verso por verso, pues nos tomaría, yo creo, algunas semanas. Y hoy definitivamente no acabaría con 116 versículos. Entonces voy a hacer un resumen, a dar las secciones por las cuales está, cómo está distribuida todas estas leyes de la lepra, y después vamos a tomar 5 puntos para nosotros referente a lo que está aquí escrito. Y entonces, capítulo 13 es un examen diagnóstico de la lepra. El que tenía alguna
erupción en su piel o alguna mancha, tenía que ir con el sacerdote para que el sacerdote le revisara su piel, y ya dependiendo de la revisión que hiciera y de lo que el Señor les había dado de instrucción a los sacerdotes, ellos determinaban si era lepra o no, si quedaban inmundos o no. En capítulo 14 pues cambia, es esta parte donde el que estaba leproso ahora está sano, y entonces tiene que hacer el ritual de purificación, de limpieza y gratitud por lo que ahora estaba pasando en su vida. ¿Y qué es la lepra? Bueno, aquí la palabra hebrea no corresponde con exactitud a lo que conocemos como lepra el día de hoy. Más bien es un término general para incluir algunas enfermedades de la piel, como la tiña, que es como hongo, o como que conocemos como pie de atleta. Esta es pues también contagiosa, ¿no? Se contagia por medio de fluidos. También tenemos la psoriasis, que son manchas rojas en la piel, pero estas son como escamosas, no era como que cualquier tipo de mancha roja, no era como ya me salió una mancha roja y tengo lepra, no, era una mancha roja, pero aparte es como escamosa. Y también la característica de estas es que no son curables, que son crónicas, son enfermedades que tal vez pueden desaparecer, pero si no hay el cuidado, si no hay la higiene, vuelven a aparecer. O la leucodemia, que es la despigmentación de la piel. Y lo que estuve leyendo, y tal vez sería bueno que hubiera un doctor por acá, pues sus manos, su cuerpo empezaba a ponerse blanco, pero según lo que entendí, según lo que leí, no es como el vitiligo, esta enfermedad que tal vez tú has visto, donde a una persona empieza a enclarecerse su piel. Es otro tipo de aclaramiento en la piel que también traía irritación y todas estas consecuencias a su cuerpo. Y también es la lepra, la enfermedad de Hansen, que es lo que conocemos como lepra, esta enfermedad donde se desfigura el rostro, donde tus fosas nasales, toda tu garganta, todo esto empieza a fallar, donde algunas veces se pierden hasta extremidades. Entonces incluye todas estas enfermedades, la palabra hebrea que dice aquí lepra. Y primero, lo primero que se nos enseña en capítulo 13, versículo 1 al 8, es la revisión de la lepra. Aquel que se veía algo extraño en su cuerpo tenía que ir con el sacerdote revisaba si había una erupción en su piel, y había vello blanco, el vello se había enclarecido también, el sacerdote revisaba, y si había profundidad, si no era superficial, si había profundidad en la llaga, en el tumor, se le diagnosticaba como leproso y por lo tanto era inmundo. También había otras donde había manchas, pero no había profundidad y el cabello no cambiaba su color, entonces se declaraba como limpio. Entonces ellos venían al sacerdote para que el sacerdote decidiera, o no decidiera, sino le diera un diagnóstico de lo que tenía. Y como te dije, no los voy a leer porque son muchos versículos, no nos daría el tiempo, pero del versículo 1 al 8 es la revisión de la lepra. Del versículo 9 al 11 es la revisión en llagas tumorosas. Del versículo 12 al 17 es un examen de un brote en todo el cuerpo. Del versículo 18 al 23 es un examen de un divieso. Esto es un forúnculo, que los dejé igual, ¿no? Estuve también investigando y tal vez las has visto como estas espinillas gigantes que de repente salen en la espalda, en la cara, que las apachurran y sale un montón de grasa. Entonces
estuve revisando varias de estas y realmente es feo ver todo eso. Pero bueno, un forúnculo, un divieso es como estas espinillas gigantes. También cuando alguien se quemaba, podía contagiarse de lepra, entonces cicatrizaba su quemadura y a veces salía esta enfermedad. Entonces el que se había quemado iba con el sacerdote, lo revisaba y ya determinaba si se había contagiado de lepra o no. También examen las llagas en el cabello, de repente salían también irritaciones en la cabeza, tumores en la cabeza, llagas en la cabeza, y entonces si había alguna tiña, esto que como un hongo, más aparte estaba el cabello amarillento, entonces se tenía que diagnosticar como lepra. Si no había esto, se le mandaba a guardarse en su casa 7 días, 8 días para hacer un nuevo diagnóstico. Pero entonces también revisaban las llagas en el cabello y la calvicie, del versículo 38 al 44. El que era calvo, pues no precisamente por su calvicie se le decía inmundo, era simplemente si en su calvicie igual salían llagas, entonces si tenía alguna llaga tenía que revisarse la llaga y todo eso, pero la calvicie, digamos, no era malo para ellos, simplemente si había algún tipo de erosión en la piel. ¿Y qué pasaba con el que tenía lepra? Versículo 45 al 46, si me acompañas a leerlo. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado. Esta palabra embozar es que se ponían un trapo, algo que cubriera su rostro de forma que solamente se vieran sus ojos. Y pregonará: inmundo, inmundo. Y todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Entonces quien se le diagnosticaba con lepra era apartado del campamento. Algunas de las enfermedades pues eran contagiosas, otras no, pero se les separaba. Y no solamente eso, si él tenía lepra, pues tenía que pregonar que era inmundo, que estaba contaminado con su lepra. Así que no era una separación total, porque ellos podían pues ir a comprar al campamento, hacer cosas, pero ellos tenían que vivir fuera del campamento. Y si andaban cerca de donde hubiera gente, pues gritaban: inmundo, inmundo, anunciando que pues ahí venía el leproso, ¿no? Y entonces vemos, ¿no?, que era pues difícil, ¿no? Difícil. Hemos visto varias veces durante el libro de Levítico cómo todo lo que no era agradable a Dios, cómo todo lo que tenía que ver con pecado tenía que estar fuera del campamento, no podía estar en medio de su pueblo santo. Y entonces también vemos más adelante en los siguientes versículos cómo es que las telas también podrían contaminarse de hongo y moho, porque cuando la palabra aquí dice lepra también se refiere a hongos, y muchas veces vemos cómo esos hongos se forman en las telas, se forman a veces en el piso cuando hay mucha humedad y todo esto. Entonces si salía en una tela, se iba a revisar la tela y tenían que destruirla si se consideraba una tela contaminada, sino simplemente se lavaba. Entonces había telas, pieles o piedras o pieles que se podían lavar, no todas se destruían, solamente aquellas que quedaban contaminadas. Algunas las lavaban, les quitaban, pero si volvía a brotar se tenían que deshacer de ellos. Y entonces esto es lo que pasa así a grandes rasgos en capítulo 13, ¿no? Todas estas leyes y todos estos exámenes para revisar si una persona tenía lepra o no tenía lepra. Y en capítulo 14 vemos pues lo siguiente, ¿no? A lo mejor tú te habías contagiado de lepra, a lo mejor alguien se había contagiado con alguna de estas enfermedades y sanaba.
Y entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues venía el día de sanidad para el leproso. Mira lo que dice en capítulo 14, versículo 1 al 3. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley del leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego a que se tomen para que él se purifique 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, y grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla parece trabalenguas, avecilla muerta sobre las corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purificará de lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Entonces, si alguien quedaba limpio, se mandaba a traer estas 2 aves, el aceite y todo esto para purificar como ritual de purificación del que estaba leproso. Entonces vemos cómo sí había sanidades, sí había quien podía pasar de estar inmundo a ser limpio ceremonialmente hablando. Aquí se nos habla también de este sacrificio, ¿no? Cómo una ave se sacrificaba y cómo la otra se dejaba ir. De versículo 8 al 9 nos dice que después de este ritual con las 2 aves, el leproso se tenía que lavar, se tenía que bañar y tenía que rasurar su cabeza, quitar sus cejas, si tenía barba, quitar su barba, entonces quedaba sin vello en el rostro. De los siguientes versículos nos hablan de al 8º día, después de todo esto, él iba al templo. Por primera vez después de su lepra, él podía regresar al templo, y del versículo 30 hasta casi donde termina, pues se ofrecían holocaustos, se ofrecían ofrendas, se ofrecían sacrificios por el pecado, expiación, y todas estas ofrendas que ya hemos estado viendo, se manchaba con la sangre del animal su oreja. Y no solamente eso, vemos que quien no tenía los recursos necesarios para un carnero, para un cordero, podía traer palomas al altar. Entonces se hace todo este ritual que ya hemos visto durante todo el libro de Levítico, y presentaba su sacrificio para reconciliarse con Dios. En versículo 29 dice: y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Y entonces, a partir de ese momento, el leproso quedaba limpio, podía tener una reconciliación con Dios, podía acercarse al templo a presentar sus ofrendas, sus sacrificios. Esto también él podía ya alabar a Dios. Y después de esos versículos, del 32 en delante, también nos dice cómo es que podía haber hongos en los hogares. Y entonces igual el sacerdote iba a revisar el hogar. Si había un ladrillo contaminado, lo retiraban. Si se esparcía, pues tenían que tallar la casa, y entonces si seguía el hongo, tenía que destruirse. Pero si ya no pasaba nada con el hongo, pues podían simplemente limpiar y seguir con su vida. Y al final vemos en versículos 54 al 57 el resumen de todos estos 2 capítulos. Dice: esta es la ley acerca de toda la plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchación y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuando es inmundo y cuando es limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Y entonces estos 2 capítulos nos dicen qué pasaba cuando alguien llegaba con algo raro en su piel.
pero ¿qué pasaba también si desaparecía? Y viene todo este ritual y puedes leerlo en tu casa y puedes, para que te quede un poco más claro todo esto, pero traigo 5 puntos o aplicaciones sobre la lepra en nuestras, de lo que significa para nosotros todo esto. Y la lepra sabemos que es una imagen del pecado. A estos hombres se les consideraba como muertos vivientes, o sea, para ellos un leproso era algo pues malo, ¿no? Se les consideraba como una persona sin esperanza, como una persona que tenía que estar lejos porque podía contaminar a los demás, y entonces era una imagen de alguien que estaba muerto en vida. Y la lepra es similar en el pecado en estas cosas. La primera es que el pecado en nuestras vidas siempre nos va a apartar de Dios. Así como estos hombres eran sacados del campamento, como estos hombres tenían que retirarse y caminar y gritar que eran inmundos, pues el pecado, eso es lo que hace en la vida del hombre. Y esto se ve desde Adán y Eva. Cuando Adán y Eva deciden pecar contra Dios, deciden desobedecer a Dios, el Señor los confronta, los viste, pero también les dice que tienen que salir del huerto del Edén, ahí donde tenían y estaban cerca de la presencia de Dios. En ese momento se rompe todo lo bueno que había de parte de Dios. Hay una separación del hombre con Dios, y nosotros estamos en esa condición cuando no conocemos de Cristo. Cuando estamos sin Cristo, el hombre está sin Dios y por tanto está apartado de Dios como el leproso. Y esta es una imagen del pecado. Y cuando tú lees tu Biblia, ves eso constantemente en las historias que hay en la Biblia. Ves la historia del pueblo de Israel, que es un ir y venir por su pecado. Están de repente cerca de Dios, deciden pecar, deciden apartarse, y entonces problemas vienen a su vida. Y entonces juicio, muerte viene al pueblo. Lo vemos en la vida de David cuando toma a Betsabé. ¿Cómo es que a David con Betsabé, cómo es que peca a David? Y le pasa lo mismo. Él en uno de sus salmos dice: mientras callé, yo sentía que me estaba muriendo, mis huesos estaban secando, y era simplemente David está diciendo poéticamente su sentir, ¿no? Su corazón, es decir, mi corazón estaba lejos de Dios por cuanto estaba encubriendo mi pecado. Y entonces así se sintió David por más de un año, lejos de Dios. También vemos al final de tu Biblia, en Apocalipsis, vemos cómo hay un juicio del trono blanco donde todos los pecadores, donde todos los que murieron sin Cristo van a una condenación eterna, a un lugar lejos de Dios, a un lugar apartado de Dios por la eternidad. Entonces vemos que pecado siempre nos aparta de Dios, que pecado siempre nos va a tener una barrera entre Dios y el hombre. También vemos que la lepra crece y muchas veces esta enfermedad se expandía por el cuerpo. Empezaba como una manchita y de repente ya era el brazo, ya de repente era el pecho, y se iba cubriendo su cuerpo de enfermedad. Y así también el pecado en nuestras vidas. Comienzas con algo pequeñito, comienzas con algo tan insignificante diciendo: no pasa nada. No me va a pasar nada, si lo hago a nadie daño, si lo hago nadie se va a dar cuenta, pero de repente se te empieza a hacer costumbre, de repente empiezas a verlo como normal, y de repente te das cuenta y ya se ha expandido por tu vida. El pecado te ha consumido, y sabes, lo que comienza como algo diminuto, lo que comienza como un pecado insignificante, puede dañar a tu familia, puede dañar tu ministerio, puede dañar tu trabajo, tus relaciones personales. Conozco a alguien que empezó tomando así algo mínimo, robando,
y al día de hoy tiene que estar escapando de la ciudad a la que va, porque llega y roba y tiene que estar de lugar a otro. Y lo que empezó como un acto así de no pasa nada, se convirtió en algo muy, muy grande. Y entonces eso pasa, ¿no? Eso pasa con el pecado. Si tú juegas con él, si tú lo ves así pequeño y dices no pasa nada, un día te va a tener contra la lona. Un día no vas a saber qué hacer con todo esto. Y sin duda el pecado mata. Así como toda enfermedad, su propósito es matarnos. Cuando te enfermas, lo que eso quiere es matarte. Pues la lepra era igual. La lepra buscaba pues matarte, y entonces el pecado es esta imagen de muerte. El pecado, como dice Romanos 6:23a, porque la paga del pecado es muerte. Y mientras estés en pecado, a lo único que te va a conducir es a muerte. Y volvemos al Edén. Volvemos donde Adán y Eva pecaron. ¿Qué es lo que hace el Señor? Pues les dice, del polvo eres y al polvo te convertirás. Y estaba hablando de una muerte física en ese momento, ¿no? Porque antes eran eternos, antes era todo bueno para ellos, pero en ese momento toda la creación por el pecado se corrompe. Se empiezan a morir los animales, se empiezan a secar las hierbas, se empiezan a morir los hombres. Y todo esto empieza a pasar en el Edén, pero también podemos tomar esto como algo espiritual, porque sin duda todos nos vamos a morir algún día si es que el Señor no viene antes, pero tu espíritu ¿a dónde va? Y lo que el pecado hace no es simplemente matar tu cuerpo, es matar tu espíritu, es llevarte a un lugar de muerte, a un lugar apartado por Dios. Y entonces por lo menos vemos estas tres cosas acerca de la lepra en el pecado, en nuestras vidas, que nos aparta de Dios, que si lo tomamos un día va a ser muy grande tu pecado, que no vas a saber qué hacer con él y que al único lugar donde te va a conducir es a la muerte. Un día ese pecado, si no te arrepientes delante de Dios, te va a matar. Y otra cosa que podemos ver aquí en estos capítulos, en estos dos capítulos, es que había un examen. El hombre tenía que ir con el sacerdote a revisar su condición de salud. Y nosotros creo que constantemente tenemos que estar examinando nuestra vida, constantemente preguntándole a Dios, Señor, ¿qué está muerto en mí? ¿Qué pecado hay en mí que no, tal vez no me he dado cuenta? O tal vez estás haciendo algo que no sabes si es pecado o no. Pues pregúntale a Dios. Ahora, no es este examen pues yo en mi ser, dentro de mí, voy a buscar en qué estoy mal. No, creo que nosotros tenemos la palabra de Dios para vernos en un espejo. La palabra de Dios para, Señor, pues hoy háblame y dime qué onda con esto que estoy haciendo. Y entonces tú vas a leer tu Biblia y estoy seguro que el Señor te va a mostrar todo lo que está mal en tu vida. Y entonces no es que digas tú moralmente o con tu moral, con tu percepción de moral, decir que estoy haciendo mal, sino ir a la palabra y verte en un espejo en la palabra y que el Señor a través de su palabra te muestre lo que se está echando a perder en tu vida, que te quite esos tumores, esas llagas que han estado brotando por el descuido que hay en ti. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y entonces si quieres ver por dónde estás avanzando, por dónde te estás conduciendo, ve a su palabra, es la luz para nosotros. Y después hay unos versículos, acompáñame a capítulo 13, versículos 12 y 13. Mas si brotare la lepra
cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y fíjate lo que dice: y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, se declarará limpio. Y dices, ¿qué onda? ¿Cómo? O sea, está todo cubierto de enfermedad, pero se le declara limpio. ¿Y cómo es esto, no? Y dice, toda ella se ha vuelto blanca y es limpio. Bueno, algunos comentarios sugieren que la piel blanca era que ya había sanado, que ya había quedado sano este hombre y por tanto podía presentarse en el templo. Pero otros sugieren que esto marcaba el fin del contagio, es decir, ya estaba todo contagiado de lepra, ya no podía contagiar a nadie más, y porque ya no podía avanzar más su enfermedad, se le declaraba como limpio. Pero independientemente de eso, creo que nosotros podemos aprender que si seguimos justificando nuestro pecado, no vamos a encontrar la gracia de Dios. Este hombre se encontraba desde la cabeza hasta sus pies contaminado. Y muchas veces nosotros estamos así, contaminados desde la cabeza hasta los pies, pero decimos, no pasa nada, no pasa nada. Y Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y sabes, si el día de hoy estás justificando tus acciones de pecado, si el día de hoy estás diciendo, me vale, si el día de hoy no te importa cómo estás viviendo la vida, sabes, no vas a encontrar gracia, porque Dios resiste a los soberbios. Si tu corazón está endurecido, está ensoberbecido, Dios, no vas a poder alcanzar la gracia de Dios. Pero si te humillas delante de Dios, si reconoces tu decadencia espiritual, si reconoces que necesitas a alguien que te limpie, vas a encontrar gracia. Acompáñame a Apocalipsis 3:14. Es el mensaje a la iglesia a la Odisea. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y sabes, creo que una persona que es soberbia, que sigue justificando sus acciones, es una persona tibia. Es una persona que el Señor va a vomitar de su boca por decir, no importa. Por decir, a mí no me interesa eso. Pero si eres frío, si estás totalmente contaminado y reconoces que estás totalmente contaminado, puedes encontrar la gracia de Dios. Puedes encontrar la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no te queda otra más decir, mira cómo estoy. Necesito a alguien que me ayude. Pero si tú crees que puedes hacerlo por tu cuenta, si tú crees que tus obras te dan salvación, no lo vas a encontrar nunca. Entonces, humíllate ante Dios. Deja que Él te muestre en qué condición estás, pero deja que Él mismo te lave. No seas tibio. O sea, yo pienso en esto y pensaba en un caldo, ¿no? O sea, un caldo caliente pues nos gusta o le gusta a todos, ¿no? Un caldo frío pues tal vez no le guste a nadie, pero lo puedes calentar para que quede padre. Pero un caldo tibio que no está ni frío ni caliente, lo pruebas y dices, ¿y esto a qué sabe, no? O un café tibio, creo que, bueno, yo no tomo café, pero creo que
no les gusta a nadie. Yo siempre veo que toman su café caliente, o si los ves ahí freseando en Starbucks, pues con su frappé frío, ¿no? Entonces, pero lo tibio creo que no sabe bien. Y entonces, por cuanto las personas son tibias, por cuanto las personas son soberbias, no encontrarán gracia, porque su corazón está endurecido. Ahora, la pregunta es, ¿cómo salgo de esta condición de lepra espiritual en mi vida? ¿Cómo le hago si ya, Señor, pues mírame, estoy todo contaminado? Mira, necesito a alguien que me ayude. No sé si lo lees, vas a notar que a ningún leproso de todos los exámenes que se les hace, se les da una solución. Simplemente se le dice, tú si tienes lepra, estás fuera. A ninguno se le da una solución. Es más, a las pieles y a las casas dan solución. Pero al hombre era simplemente, pues, sabes, te tienes que retirar fuera del campamento por tu condición. Pero lo que me gusta es que el Señor al hombre en su vida espiritual le deja la solución a su vida. Muchas de estas enfermedades eran crónicas. Podían volver, podían no volver si no se cuidaban, o algunas eran incurables, simplemente se quedaban. Pero para nosotros el Señor nos muestra que el pecado en nuestra vida tiene una solución, que no es tu condición, que esa no tiene que ser tu condición eterna. La puedes rechazar, sí, puedes ser soberbio y endurecer tu corazón, sí, pero la solución para tu vida ahí está. A nosotros se nos muestra el camino para curar la lepra espiritual en la cual está el hombre. Y acompáñame a Lucas 5:12. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Este es Jesús. Llega ante Jesús un leproso, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese nada a nadie, sino ve, le dijo, muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Y entonces el Señor sana a este hombre. Ahora, en los tiempos de Jesús, el leproso todavía, con toda la religiosidad que había, todavía se trataba peor al leproso, se excluía más. Y el Señor, aquel que veía a un leproso, ni te me acerques, no me toques, ¿no? Hazte para allá, es inmundo. Pero el Señor, ¿ves lo que hace el Señor? Extendió él la mano y le tocó. El Señor toca a este leproso, lo que nadie hace. Todo mundo veía a un muerto viviente. Todo mundo ve, nadie da nada por ti. Pero Jesús sí. Jesús sí dio su vida por ti. Jesús, este hombre le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Este hombre estaba reconociendo su condición. No tenía pretexto ni nada delante del Señor. Y le dice, ¿quieres, Señor? ¿Quieres así nada más? ¿Quieres limpiarme? Y el Señor le contesta, quiero, sé limpio. Y así nosotros. El Señor ve nuestra condición espiritual pecaminosa, nuestra condición de muerte en la que estamos. Pero si tú vas y le dices, Señor, dame vida, ¿quieres darme vida? ¿Quieres limpiar mi pecado? El Señor dice, quiero. Y entonces se muestra a ti en la cruz del Calvario, donde pagó por todos tus pecados, donde pagó por todas tus enfermedades, donde te limpió el Señor Jesús. Pero creo que ahí está la cosa. ¿Tú quieres que el Señor te limpie?
El Señor sí quiere limpiar tu pecado. El Señor sí quiere sanarte. El Señor sí quiere quitar esa lepra espiritual que hay en tu vida. Pero tú lo quieres. ¿Sabes? No encuentro a alguien más que quiera eso para ti. No encuentro a alguien que haya hecho lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti para que tú ahora tengas vida y la tengas en abundancia y puedes acercarte a Dios con esas palabras. Señor, ¿quieres limpiarme? ¿Quieres llevarte mi pecado? Y el Señor te va a decir, quiero, y te va a mostrar sus heridas. Te va a mostrar la cruz donde pagó todo por ti. Y lo único que tienes que es acercarte a Él. Jesús te ama. Jesús te ama y dio su vida por ti. Y después de ser limpios, pues llegaba la sanidad, llegaba la vida nueva. Y nosotros, después de ser limpios, llega la sanidad. Limpios de nuestro pecado, llega la sanidad, llega la vida nueva. Vemos aquí acompáñame otra vez a Levítico, capítulo 14, versículo 8 y 9. Dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. El 7º día raerá todo su pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Y entonces este hombre se lavaba todo. Y me gusta porque dice, y podía entrar al campamento. Lo que tal vez tenía años sin hacer, lo que tal vez tenía, no sé, toda una vida tal vez ahí excluido, un día sanaba, se lavaba y podía entrar. Y entonces el Señor Jesús nos dice a nosotros, ¿quieres ser limpio? Yo te limpio. Necesitas una vida nueva. Necesitas un nuevo nacimiento del Espíritu. Tu espíritu está muerto por el pecado, pero en mí hay una vida nueva. Hay un nuevo comienzo. Este hombre podía comenzar de nuevo. Se borraba toda su lepra, se borraba toda su inmundicia, se borraba todo su pecado y podía comenzar de nuevo. Y la palabra nos enseña en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y me gusta eso porque no importa tu condición, no importa en qué estés metido hoy, no importa en qué te hayas equivocado o en qué te estés equivocando el día de hoy, el Señor dice, ven, estemos a cuenta. Y así como está rojo tu corazón, como está podrida tu vida, yo te puedo hacer nuevo. Y el Señor se olvida de tus pecados por medio de Cristo. Y el Señor te perdona por medio de Cristo y te da esta vida nueva para que ahora tú entres al campamento, para que ahora tú entres al templo, para que ahora tú puedas tener una reconciliación con el Padre, una reconciliación con Dios, una vida nueva donde estarás con Él eternamente y para siempre. Tu vida comienza el día en que decides entregarle tu vida a Cristo. Ese día el Señor te hace nuevo hasta la eternidad. Después de la sanidad venía una reconciliación con el Padre. Y para terminar, ¿no? Puedes terminar con tu condición de lepra el día de hoy. Que hoy tengas una lepra espiritual no quiere decir que sea tu condición para toda la vida. Vemos cómo hay sanidad. Vemos cómo para nosotros hay sanidad por nuestro pecado. Aunque estés todo rojo por tu pecado, el Señor te puede limpiar. Puedes venir a Cristo y dejar que Él te lave. Así como este hombre se tenía que lavar
de su lepra y rapar su cabeza, tú puedes venir a Cristo para que Él te lave completamente, para que Él quite toda la lepra que tú tienes. Romanos 8:35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando vienes a Cristo y dejas que te lave, ya no hay nada que te pueda separar de su amor. Ya no hay nada que te haga inmundo. Ya no hay nada que te impida tener una relación con Cristo. Cuando Él te ha comprado, cuando has entendido que Él te ha comprado por medio de su sangre preciosa, ahora le perteneces a Él. Y nada ni nadie te va a arrebatar de su presencia. Él ya no te va a ver como un muerto. Él ya no te va a ver como a estos leprosos. Él va a ver vida, Él le va a dar valor a tu vida, te va a amar para siempre. Entonces, te recomiendo que te acerques a Él. Deja que te limpie. ¿Quieres ser limpio? Deja que Dios te limpie. Él quiere limpiarte. ¿Oramos?